Esta es la historia de una fuga real, narrada a partir de los testimonios de quienes participaron en ella, de noticias y registros públicos. Ciertas frases y escenarios se han modificado con fines dramáticos. Un hombre marcado. Vamos a por ti. Fugarse parece imposible. Estás muerto. ¿Conseguirá encontrar la forma de escapar? Laird no está. Fugas de prisión 2. El auténtico MacGyver. Cárcel Mark W. Stiles, Beaumont, Texas. Septiembre de 2001. Me llamo Harold Laird. Cuando intenté escapar tenía 26 años. Estoy en la cárcel desde los 16 años. Maté a 2 personas y me condenaron a cadena perpetua. 35 años seguidos en la cárcel. Esto es el pozo. Es donde hay más violencia. Es donde las cosas se ponen feas. Cuando llegué a la cárcel Stiles, me pusieron en un bloque con varios miembros de una banda racista. Era una situación muy fea. Chaval, ¿qué rango tienes? Y le pregunté, ¿de qué estás hablando? ¿Qué dices, chaval? Colega, no soy de los tuyos. No soy racista. Más vale que te largues, chaval, o estás muerto. SOS, SOS. Para entonces, ya sabía lo que significaba SOS. Que te iban a matar. Mi esperanza de vida se había acortado mucho. Recluso a la puerta. Acércame las manos. No sabía cuándo me iban a atacar, pero era solo cuestión de tiempo. Da un paso atrás y vuélvete. Enseguida supe lo que había. Era una pelea a vida o muerte. Atrás. Pide apoyo. Pueden estar armados. Quietos. Quietos. Al suelo. Sácalo de aquí. Fuera. Fuera de aquí. No te muevas. Ahí fue cuando tomé la decisión. Iba a tener que matar a alguien, o alguien me iba a matar a mí, si no buscaba una salida a esa situación. Pero no iba a ser fácil. Estaba en la cárcel, que está construida para que nadie salga. En la cárcel de máxima seguridad de Stiles, la seguridad es muy alta. Los presos pasan 23 horas al día en las celdas individuales. Recuento, Laird. Con recuentos cada 30 minutos. A las zonas de recreo solo salen de uno en uno. Es muy segura. La unidad de Stiles tiene 3 torres y una patrulla móvil, 2 verjas que rodeaban el perímetro y un espacio entre ellas. El peligro de que un preso muera durante un intento de fuga es muy real. Los guardas disparaban a matar. Es su obligación. Empecé a pensar que fugarme iba a ser casi imposible. Pero entonces me di cuenta de una cosa.
Desde la celda que estaba encima de la mía, se filtraba agua hasta la mía. Tuve un momento de inspiración. Tenía que haber algún modo de acceder a las luces. Tenía que existir un túnel de acceso o un hueco para las tuberías que permitiese a los fontaneros acceder a la parte de atrás de la celda. Así que pensé que si conseguía pasar a través del hueco de la lámpara, tal vez pudiera escapar. Empecé a fijarme en el panel de iluminación y vi que era de plexiglas. Tenía un relieve como de rejilla. Cualquier cosa de plástico se puede cortar. La cuestión era saber cómo. Me llaman MacGyver porque tengo una habilidad innata para trastear con chismes y arreglarlos. Cosas así. Me resulta muy fácil. Corté un trozo de hilo para comprobar con qué facilidad se podía usar para cortar. Lo probé con un vaso de plástico y lo cortó sin problemas. Pensé, genial, esto me sirve. El plástico estaba sellado con silicona, así que usé uno de esos palillos de hilo dental, de plástico, y raspé la silicona con el extremo. Retiré toda la silicona del marco y pude extraer el panel de plexiglas. Pero había otra pieza detrás, hecha de un plástico muy grueso. Ese iba a tener que cortarlo. Así que preparé varios hilos y los retorcí juntos para formar un hilo más grueso. Lo metí por detrás del panel y lo coloqué de modo que pasase por el medio. Después até a ese hilo un trozo de sábana. Lo metí por detrás del panel de plástico y empecé a cortar moviéndolo de un lado a otro, mediante la fricción. Vi que funcionaba, así que me esforcé aún más. Pero me preocupaba hacer ruido. Se hacen controles de seguridad cada 30 minutos. Siempre tienes presente que pueden intentar manipular el sistema para salir. Cuando veía la sombra, sabía que se acercaban a mi puerta. Hola, tío, ¿qué hay? Sabía que si entraba, estaba fastidiado. Así que intenté usar una expresión neutra, como la de, aquí estamos otra vez. El corazón me latía a 1000 por hora y tenía la boca seca. Fue un gran alivio. Iba a tener que seguir y seguir y seguir hasta conseguirlo. Después de varias horas, lo conseguí.
Oh, no. Detrás había barrotes. ¿Qué voy a hacer? Cárcel Mark W. Stiles, Texas, septiembre de 2001. El recluso Harold Lade ha cortado el aplique de iluminación de su celda. Pero detrás hay barrotes de metal. Tenía que conseguir cortar esos barrotes, pero sabía que sin una herramienta iba a ser muy complicado. Eran barrotes de acero suave, así que pensé que debía encontrar algo más duro que pudiera usar para cortar los barrotes. Tenía que haber acero inoxidable en alguna parte de aquel hueco para tuberías. Estaba seguro. Me fijé en que había allí una pieza parecida a la abrazadera del manguito del radiador de un coche. Si la partía en dos, podría servirme de sierra. Desmontarla iba a ser un problema. Pero se me ocurrió algo. Cogí una revista y la enrollé. Hice varios rollos iguales y los uní formando una especie de caña de pescar. En el extremo colgué un trozo de hilo y en el extremo del hilo colgué una bola de papel higiénico. Empecé a balancearlo de un lado a otro y al final lo lancé, como se hace en la pesca con mosca, intentando encajarlo detrás de la tubería. Era difícil, pero seguí intentándolo. Al final tuve suerte. Cuando estuvo alrededor del tubo, lo alcancé y tiré hacia mí. Sabía que si se me caía, me resultaría casi imposible sacar la abrazadera de su sitio. Pero lo conseguí y me llevé una gran alegría. Me había costado pasar ese trozo de hilo por detrás. Cuando conseguí pasar un cordel más grueso por detrás de la tubería, seguí con la sábana entera. Solo tuve que tirar con fuerza y sacar la abrazadera. Pensé, genial. He superado una barrera más. Abrí la abrazadera y la estiré. La partí en dos, a lo largo. Ya tenía una sierra. Y empecé a cortar los barrotes. Fue muy duro. Me di cuenta de que estaba tardando demasiado. Los guardas podían pasar en cualquier momento. Pero las puertas de la sección tienen una cerradura eléctrica. Y cada vez que abren, se oye un clic. Ese ruido se oía desde dentro, así que sabía cuándo venía el guarda.
No quería cortar todos los barrotes porque me llevaría demasiado tiempo. Así que tenía que arreglármelas para sacar la pieza entera. Vi que había 4 tornillos que fijaban el armazón a la pared. Tenía que desatornillarlos. Me di cuenta de que mi mejor opción era fabricarme una llave inglesa con el barrote que había cortado. Estiré el brazo e intenté desatornillar uno, y funcionó. Estaba muy nervioso. El tornillo se iba aflojando. Genial. Conseguí sacar los 4 tornillos. Ya podía entrar en el hueco de las tuberías. Los barrotes pesaban mucho y no quería hacer ningún ruido. Así que fui bajándolos poco a poco y los apoyé en la pared. Me preocupaba que algún guarda entrase por casualidad en mi celda y se diese cuenta de que no estaba. Pero sentí una libertad a la que no estaba acostumbrado. Y me di cuenta de que sí, de que cabía allí. Había poco espacio, pero era suficiente. Entonces mi peor temor se hizo realidad. Sabía que no tenía tiempo para hacerlo bien. Pero tal vez aguantase. Registro. Arriba, levántate. Contra la pared. Y me quedé allí, viendo cómo los guardas registraban la celda. ¿Por qué no funciona la luz? Cuando se pusieron a mirar la luz, el corazón me empezó a latir a toda velocidad. Rezaba porque el panel de plástico aguantase. Me aterrorizaba lo que pudiera pasar después. Estaba nervioso, pero intentaba ocultarlo. Sabía que no podía perder el control. No podía permitir que notasen que estaba nervioso. Y pensé, ya está. Si lo descubren, se acabó. Sabía que lo que había hecho estaba tapado, pero me daba miedo que el panel cediese. Si cedía, estaba acabado. Cuando se marchó me sentí aliviado. Me sentí mucho mejor. Ya podía empezar a planear la fuga. Iba a encontrar muchos obstáculos. Lo primero, el hueco de las tuberías. No iba a ser fácil, porque había poco espacio. Después tendría que haber una puerta, con una cerradura, que iba a tener que abrir. Una vez abierta la puerta, estaría literalmente fuera.
Tendría que acceder al perímetro de seguridad y después atravesar 2 verjas sin ser detectado. Sabía que habría torres con guardas y una patrulla motorizada. Además, me preocupaba mi pierna. Tengo unos implantes de acero que van desde la rodilla hasta el tobillo. No podría escapar corriendo de alguien que me persiguiese. Pero claro, lo iba a intentar. Una hora después, salí al patio. De repente, Estás muerto, chaval. ¿Me oyes? apareció mi vecino amenazándome y me dijo: Estás muerto, chaval. SOS. te vamos a... Chaval, vamos a por ti. ¿Está claro? ¿Te enteras? Decía que me iban a atacar mañana. ¿Te enteras? SOS. Vamos a por ti. Lo iban a hacer después del desayuno. Era el momento. Mi vida estaba en peligro en ese momento. Ahí fue cuando pensé: me largo esta noche. En ese momento era cuestión de vida o muerte. Así que lo preparé todo. Cogí una manta de lana y me hice una sudadera con capucha para que solo quedase expuesta mi cara. Necesitaba algo para cortar la verja y usé unas abrazaderas de las tuberías para fabricar una cortadora. Después hice un monigote. Era una bola de papel y le puse pelo encima hasta que se pegó. Parecía que había una persona durmiendo en la cama. Los guardas estaban a punto de pasar. Tenía que hacerlo todo rápido. Me iba de allí. Eran aproximadamente las 3:45 de la mañana cuando me metí en el hueco de las tuberías. Estaba nervioso, ansioso, porque sabía que no había vuelta atrás. Me preocupaba que me pillasen. Me preocupaban todas las cosas que podían ir mal allí dentro. Cuando vi la puerta me di cuenta de que la cerradura me cortaba el paso. Pero no pensaba permitir que me detuviese. Iba a conseguir abrirla de alguna forma. Usé la sierra para desatornillar los tornillos. Desmonté la cerradura y vi que funcionaba como un pasador. No necesitaba nada más para abrirla. La entreabrí un poco para echar un vistazo rápido. Estaba nervioso, me sentía genial. Sentía que tenía la libertad al alcance de mi mano. Solo tenía que llegar hasta la verja y cortarla para ser libre.
Veía claramente al guarda de la torre. Estaba asustado, preocupado. El guarda iba armado. Tenía mi vida en sus manos. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Así que corrí hacia la verja. El recluso Harold Laird ha llegado hasta la verja interior de las dos que rodean el perímetro. Sabía que lo había conseguido sin que me viese el guarda. Saqué la cortadora y me mantuve atento por si veía alguna luz. Tío, ¿y ahora qué hago? No quería escalar la verja por mi pierna, pero no me quedaba elección. El alambre de espino se soltó, y en cuanto me enganché, me di cuenta de que si tiraba me iba a cortar. Así que me solté con cuidado y seguí. Tenía heridas en las manos que me perforaban la piel. Me dolía un poco, pero creo que la adrenalina hacía que no sintiese mucho dolor. Empecé a escalar la última verja. Ya casi era libre. Y entonces vi los faros que se acercaban. Estaba totalmente expuesto. Tenía que hacer algo que no quería hacer. Saltar. Ya estaba fuera. Era libre. Mientras patrullaba los corredores, se me acercó un recluso que me informó de que un preso no estaba en su celda. ¿Estás seguro? Me dio el número de celda. Laird. Miré y vi que no había movimiento. Laird, no me fastidies. Abre. Cuando entramos en la celda, Laird, fuimos con cuidado. Laird. Al apartar la manta y ver el monigote, nos quedamos de piedra. Laird no está. Piensas lo peor. La cárcel bloqueó todas las puertas inmediatamente. Salí y fui directo al perímetro.
Buscaba cortes en la verja, cualquier cosa que llamase la atención. Vimos el alambre fuera de sitio y las huellas en la hierba en la zona por la que se había arrastrado. Me puse en acción enseguida y di la alarma. Contactamos con la policía del estado y con la local. Llegué a Stiles, que entonces era un centro nuevo, y por aquel entonces era de vanguardia. Nos dejó atónitos que alguien lograse escapar. Siéntese. No creía que hubiese ocurrido antes. Voy a hacerle unas preguntas acerca de Laird. Empezamos a interrogar a los demás reclusos para reunir información. ¿Cuánto hace que conoce Laird? ¿Le ha hablado de alguna novia? No. ¿Algún lugar concreto? No. ¿Tiene amigos? No. ¿Familia? No. ¿Se comunica con otros presos? No. Estaba siempre solo. Me preocupaba que atacase a alguien o hiciese daño a alguien en su desesperación, porque no contaba con ayuda. No podía recurrir a su familia. Tendría que robar y matar para seguir libre. Cuando vi las llaves en el contacto y la ropa, me sentí muy aliviado. Menudo golpe de suerte. Entré. Ya no estaba tan tranquilo. Sabía que tenía un problema gordo. Nunca había conducido un coche antes. Tenía muchas dudas sobre mi capacidad. Nunca lo había hecho antes. Y tenía que darle la vuelta al vehículo sin chocar con nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Cuando salí pensé, vale, lo más difícil ya está. Ahora adelante, esto lo puedo hacer. Con la primera luz del día se ha puesto en marcha un gran dispositivo de búsqueda para localizar al asesino Harold Laird. Los perros rastreadores localizaron el rastro y supimos por dónde había ido. Señor, me gustaría hacerle unas preguntas. Encontramos una caravana. Salió un hombre al que le habían robado la furgoneta y nos dijo que en ella había un rifle con 122 balas. Aumentamos el nivel de seguridad porque el fugado tenía un vehículo y un arma. Y muchas balas. Quiero que los Marshals emitan una orden de búsqueda. Se activó una orden de búsqueda. El sospechoso es Harold Martin Laird. Se transmitió la información a nivel nacional. Hombre blanco de 26 años, matrícula de Texas. Se sospecha que va armado con 122 balas y un cuchillo. Estábamos decididos a encontrarlo lo más rápido posible. Iba por la I-10. Conocía la carretera. Sabía que iba desde Los Ángeles hasta Florida. Es una carretera larga, con muchos escondites posibles.
De pronto vi unos conos que delimitaban un solo carril. No sabía qué ocurría. Había un policía. Revisaba los coches que pasaban. Pensé que estaba perdido. ¿Era posible que ya hubiesen movilizado a la policía? No lo sabía. No sabía el tiempo que solían tardar. Intenté parecer tranquilo, como un ciudadano cualquiera. Estaba muerto de miedo. Sudaba mucho. El corazón me iba a 100. Entonces pasé sin que me reconociesen. Fue un alivio tremendo. No me lo podía creer. Estaba libre. Ya no me iban a pillar. Para entonces empezamos a asumir que se había ido. No sabía en qué estado físico y mental se encontraba. Había huido durante la noche, cuando debería haber estado durmiendo. Así que tendría sueño y un subidón de adrenalina. Una mezcla muy, muy peligrosa. Cuando llegué a Mississippi, estaba agotado. Literalmente, a punto de caer rendido. Llevaba más de 24 horas huyendo, sin dormir, y estaba molido. Cometí el gran error de activar el control de velocidad. Después de eso, no recuerdo nada más. El fugitivo Harold Laird ha perdido el control del vehículo que ha robado. Cuando desperté, la furgoneta estaba sobre la hierba. Salí, miré atrás y vi las marcas de los neumáticos. Había tenido muchísima suerte. No estaba herido. Era más que suerte. Era un auténtico milagro. Pensé que necesitaba encontrar un sitio donde dormir. Aparqué en un área de descanso. Metí la furgoneta detrás de la esquina. Me quité los zapatos, me tumbé y me eché a dormir.
Me desperté muy desorientado. Algo iba mal. Despierta, chaval. Abrí los ojos y me fui despertando poco a poco. ¿Qué hace aquí? Y vi que era un policía. ¿Está bien? Pensé, ¿hay algún problema, agente? Ay, Dios. Otra vez no. ¿Ahora qué hago? Salga del vehículo, por favor. Esto va a ser difícil. Salí. Estaba descalzo. Le dije que iba a ver a mi hermana, que estaba en el hospital, y que para llegar pronto había conducido durante demasiado tiempo. ¿Tiene alguna identificación? Sí, un momento. Le enseñé un carné que encontré en la furgoneta. Se parecía un poquito a mí, pero era un hispano. Este no es usted. Fue hace un par de años. Le dije que era yo, de cuando trabajaba en las torres de petróleo del Golfo. Es una tontería, pero... No se mueva de aquí, quieto. Así que fue a consultar los datos. Aquí el agente Jordan. Me preguntaba si iba a volver a tener suerte, si me podría librar de esta. Es un carnet de Texas. Nombre Juan, apellido Fernández, de Texas. Estaba tardando demasiado. Era demasiado. Pensé que si tenía que huir, lo conseguiría porque era mayor y estaba gordo. Era mi mejor posibilidad. Pero entonces aparecieron dos tipos jóvenes, en buena forma. Vuélvase, señor. Queda detenido. No podía escapar. Ya sabían que la furgoneta era robada, así que me habían pillado. Enseguida comprobarían mis huellas y descubrirían que era un preso fugado de Texas. La fuga había terminado. Cuando supe que lo habían detenido, fue un gran alivio. Voy hacia ahí, sheriff. Hasta luego. En realidad, Laird fue muy hábil saliendo de la celda, pero no tenía un plan. No fue capaz de arreglárselas fuera. Harold Laird volvió a la cárcel en Texas. Se le añadieron 20 años a su condena por escapar. Valió la pena escapar para salir de una situación complicada, pero no mereció la pena todo lo que ello conllevó. Recluso entregado a la cárcel de Stiles, Texas. No mereció la pena.